¿ya? Entonces vamos a empezar, digamos, recordando lo que vimos ayer. Les decía entonces que los problemas de máximo y mínimo tienen dos versiones. Una versión de los máximos y mínimos absolutos de una función, y esto solamente, ¿ya?, se activa cuando la función es continuamente buena y está definida en un intervalo cerrado, coma b. Si la función no está definida en un intervalo cerrado, coma b, o no es continua, este método no se aplica, ¿ya? ¿Y qué consiste el método? Entonces, primero dice, primero se parte buscando los puntos críticos, ¿ya? ¿Qué son los puntos críticos? Son los candidatos a donde la función puede presentar un máximo o un mínimo. ¿Y eso de dónde provienen? Provienen de dos partes. Primero, puntos donde la derivada vale cero, esos son candidatos, ¿ya? Son buenos candidatos, pero puede pasar como conversamos ayer, que en un punto la derivada se haga cero, pero de ahí no haya ni máximo ni mínimo, ¿se acuerdan? Porque puede que ahí, en ese punto justo, hay un punto anguloso, por ejemplo. Justo en ese punto la tangente es vertical, entonces no tiene pendiente, y por lo tanto no tiene derivada, ¿ya? Y también entonces punto donde no existe la derivada, pero obviamente sí está definida la función, ¿ya? Así que los puntos en los cuales uno busca los máximos y mínimos son los puntos donde la derivada vale cero, y puntos donde, como decíamos recién, no existe la derivada, porque ahí tiene un punto anguloso o la tangente vertical, pero sí, obviamente tiene que estar definida la función, ¿ya? Y después, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa la función que estamos estudiando en cada punto crítico que apareció de arriba, más los puntos extremos del intervalo, o sea, se evalúa f de A y f de B, porque puede que también, como veíamos ayer, que en los extremos del intervalo se encuentre el máximo mínimo que estamos buscando. Entonces, desde el listado que uno hace de los valores de la función en los puntos críticos más en los extremos del intervalo, ahí entonces uno mira simplemente por inspección visual, ni más ni menos, y el valor más grande es justamente entonces el máximo absoluto, y el valor más chico sería justamente el mínimo absoluto. Entonces, veamos un ejemplo concreto sobre esto, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio típico. Nos dan una función f de x igual x partido por x cuadrado más 1. Esta función es siempre continua y es buena, ¿no es cierto? Nunca se anula el denominador, por ejemplo, así que esta función no tiene ningún problema. Y vamos a buscar entonces en qué punto esta función está definida en el intervalo menos 0,5, 2. Este intervalo se puede cambiar, obviamente, pero aquí viene dado en ese intervalo. Entonces, lo que se quiere buscar es para qué valor de x en este intervalo esta función alcanza su máximo valor, y para qué valor en este intervalo esta función alcanza su mínimo valor. ¿Se fijan? Entonces vamos a buscar los máximos y mínimos, en este caso absolutos, de la función x partido por x cuadrado más 1 en el intervalo donde está definida, que en este caso sería el intervalo menos 1/2, 2. Entonces empezamos, ¿ya? Entonces aquí hay pasos clásicos. El primer paso, entonces el paso 1, vamos a buscar la derivada, ¿ya? Porque con la derivada después encontramos los puntos críticos, ¿ya? Entonces el paso 1, aquí siempre todo este ejercicio, el primer paso es buscar la derivada. Empezamos. Entonces aquí la función y vale x partido por x cuadrado más 1, ¿no es cierto? La función que está arriba, esta. Esta función. Entonces, ¿cuánto ahora la derivada de aquí? Entonces la derivada sería, lo describí como he estado practicando un poco las derivadas. Entonces la derivada de la función sería la derivada de x partido por x cuadrado más 1 derivada. Y aquí entonces nosotros vamos a buscar nuestro formulario, que siempre tenemos que tenerlo a mano, y vemos entonces aquí, ¿qué forma tiene esta función que queremos derivar? Entonces la forma que tiene es un cociente, ¿no? Sí, está clarito, porque x partido por x cuadrado más 1 está un cociente. Entonces uno va al formulario y busca cuál es la fórmula que hay que aplicar para encontrar la derivada de un cociente de dos funciones. Entonces ahí miramos, a ver si hagamos eso como práctica. Supongo que ustedes tienen su formulario a mano, ¿no? Tienen que imprimirlo, ¿no es cierto? Tenerlo a mano de alguna manera. Aquí está el formulario, ahí está la derivada, ¿ya? Ahí está. Así que buscamos cuál es la que nos corresponde en este caso.
Aquí está. Es la fórmula 7. Es la fórmula 7. Ahí está, ¿verdad? Esta es la fórmula que tenemos que aplicar ahí seguido. Esta. ¿Ya? Entonces la vamos a tomar, si usted quiere, para llevarla y tener a la vista nuestro ejercicio. Usamos esta herramienta de recorte, ¿no es cierto? Ahí estoy tomando la fórmula aquí. No la estoy tomando. Ahora sí. Ahí está la formulita que le vamos a llevar entonces a nuestra pizarra de trabajo. Ahí vamos. Bueno, esto uno en la práctica no hace esto de ir a buscar la fórmula y traerla a donde está trabajando, ¿no es cierto? Ya sea al cuaderno, ¿no es cierto? La hoja que uno está trabajando, sino que esto lo colocamos aquí porque estamos trabajando en este ambiente especial, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que tenemos que aplicar, obviamente. Entonces, la fórmula 7 dijimos. Entonces, aquí le colocamos fórmula 7. Entonces, en nuestro ejercicio particular, ¿no es cierto? Aquí el U, que es el numerador acá, aquí sería la X, esta sería la U de este ejercicio, y la B, que corresponde aquí al denominador, aquí sería X cuadrado más 1. ¿Sí? Así que en este ejercicio, ¿no es cierto? Esto sería la U de la fórmula, y el denominador sería entonces el que se llama B en la fórmula general. ¿Sí? Entonces aplicamos la formulita. Aquí esto es completamente mecánico, como decíamos. Entonces aquí la fórmula es un cociente, ponemos un cociente acá. Abajo va el denominador al cuadrado. O sea, sería el denominador, que es x cuadrado más 1, esto iría al cuadrado. Ahí está. Después, arriba parte el denominador, entonces vamos reemplazando aquí. Ahora va el b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Partimos con el b, que el b, aquí está el b, es el denominador. Entonces, x cuadrado más 1 por, voy a colocar acá la derivada de x, ¿no es cierto? Menos, eso es la fórmula, dice menos, ¿verdad? Después dice u, que sería x, por la derivada de b. ¿Sí? Por la derivada de x cuadrado más 1 derivada. Así que aplicando el cálculo de la derivada de la función que estamos trabajando, usando esta fórmula, llegamos a esto. ¿Sí? Bueno, aquí nos quedan dos derivadas que tenemos que calcular, por la derivada de x y la derivada de x cuadrado más 1. Entonces usamos otra fórmula. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada de x? La vamos a colocar aquí al ladito. La derivada de x, ¿cuánto vale, chiquillo? Ahí usamos 1, usamos la fórmula 1 de la 1b, parece que esto, ¿no es cierto? 1. ¿Y cuánto es la derivada del x cuadrado más 1? Esa que tenemos que calcular también. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado más 2x? 2x. Exactamente, 2x. Súper bien. Entonces reemplazamos dos valores. El 1 es la derivada de x y 2x la derivada de x cuadrado más 1 y seguimos, ¿ya? Entonces aquí quedaría x cuadrado más 1 por la derivada de x que vale 1. Bueno, sería 1, no importa, menos x por, esto sería 2x. Y todo esto partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, y se puede arreglar algebraicamente el numerador, ¿no es cierto? Sería x cuadrado, sería 1 por 1, sería 1. Sería, ponga por 1 primero. Después sería x cuadrado aquí, menos 2x cuadrado sería menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Y partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Listo. Ahí entonces está la derivada calculada seguido. Entonces cumplimos el primer paso. Ahí está la derivada calculada. Ahí estamos. Paso 1, listo. Entonces esta es la parte que ustedes después seguramente la van a hacer acompañándose con algún programa online que permite calcular la derivada, ¿no es cierto? Entonces seguimos ahora. Entonces seguimos paso 2. El paso 2, entonces ahora vamos a buscar los candidatos, los puntos críticos, ¿ya? Entonces, buscar los puntos críticos, que son los puntos donde la función va a presentar después su máximo y su mínimo absoluto, que es lo que estamos buscando. ¿De dónde salen estos puntos críticos?
punto donde la derivada vale 0 y punto donde no existe la derivada, ¿se acuerdan? De ahí viene. No hay más. Entonces partimos aquí. ¿Dónde la derivada vale 0? Entonces la derivada, como ya la tenemos calculada, la vamos a buscar, que está aquí abajo, aquí está, y la llevamos para acá. Entonces tengo que ver dónde esto vale 0. Entonces quería que 1 menos x cuadrado partido por x cuadrado más 1 al cuadrado, eso tiene que ser igual a 0. Bueno, ahí pasamos el denominador a la derecha, ¿no es cierto? Multiplicando, quedaría igual a 0. Entonces aquí quedaría 1 menos x cuadrado igual a 0. Y de ahí entonces le quiere equivale, si ustedes fijan, vale 1 y el x vale menos 1. Entonces tenemos dos candidatos, el 1 y el menos 1. ¿Ya? Pero recuerden que nosotros estamos buscando los máximos mínimos de las funciones de este ejercicio, ¿no es cierto? De esta función, ¿no es cierto? El máximo mínimo de esta función, cuando el x está entre menos 0,5 y 2. En ese intervalo estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, como aquí, si ustedes se fijan, el 1 está en el intervalo, el 1 está aquí adentro, así que el 1 queda jugando, pero el menos 1 se nos escapa del dominio de la función. Está fuera, ¿no es cierto? Entonces este menos 1 se descarta. Entonces este se descarta. Se descarta. ¿Ya? Pues, ¿por qué se descarta? Porque no pertenece al dominio, ¿no? Al dominio de la función. ¿Ya? Tenemos solamente un candidato. Nos quedamos con este candidato nomás, con este. Este queda sobreviviendo, no el 1. Entonces, es posible que en ese punto, en el 1, esta función tenga su máximo o su mínimo absoluto, esta función, no sabemos. O sea, puede que tenga o no tenga, ¿no es cierto? Es un candidato solamente. Ahora hay que ver si hay puntos en el dominio de la función donde no existe la derivada. Miramos la derivada, aquí está la derivada. No, la derivada siempre está definida, ¿no? Porque aquí la derivada es un cociente y abajo nunca se anula. Así que aquí, en este caso, para esta función que estamos trabajando, la derivada siempre existe. Por lo tanto, en este caso no hay puntos donde no exista la derivada. Entonces aquí le ponemos no hay, no. Entonces aquí no hay de estos puntitos. En este ejercicio no aparece ningún candidato por este lado. ¿Ya? Listo. Y nos vamos entonces al tercer paso. Paso 3. Para hacer lo mismo, pero que quede todo en la misma página. Entonces, se analizan los candidatos. Análisis de los candidatos. Y esto, felizmente, es súper simple de hacer, ¿ya? Este método en esta parte es casi un juego de niños, ¿no? Porque lo que hay que hacer simplemente es hacer una tabla de valores. Aquí uno pone el candidato y aquí pone la función. Y empezamos a colocar los candidatos. ¿Cuáles son nuestros candidatos en este caso? El 1. Y ahí está el 1. Entonces, no hay más candidatos de estos puntos críticos. No hay más candidatos donde la derivada sea 0 o la derivada no exista. Y a esto se le agregan los extremos del intervalo. Entonces aquí se le agrega el menos 0,5 y se le agrega el 2. Así que ya sabemos que en el 1 o en el menos 0,5 o en el 2, esta función tiene sus máximos y mínimos absolutos. ¿Ya? Así que ahora tenemos que calcular los valores de la función en cada uno de estos puntos. Empecemos. Cuando x vale 1, ¿cuánto de la función? Si x vale 1 sería 1 partido por... Sería un medio, ¿no es cierto? 0,5. Si x vale menos 0,5, ya, eso vamos a tener que calcularlo ahí, ¿no es cierto? Eso, voy a tomar una calculadora aquí. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular esa función cuando x vale menos 0,5. Entonces sería menos 0,5 dividido por 0,5 al cuadrado más 1, ¿no? 0 paréntesis, ahí está. 0 paréntesis. Debe estar ahí, bueno. Igual. Me sale menos 0,4, ¿estará bien?
menos 0,4. Y en el 2, no sería 2 partido por 5, 2 quintos. 2 quintos, sería eso, 0,4. Ahí está, sí, estará bien eso, supongo, ¿no? Si no me he equivocado con la calculadora. Listo. Entonces ahora miramos aquí estos valores de la función. 0,5, menos 0,4, 0,4. ¿Ya? Esperemos que estén calculados eso, ¿ya? No sé si ustedes lo han hecho como me vienen acompañando aquí y evitemos errores. Entonces, ¿dónde está el valor más grande? ¿Ya? ¿Cuál es el más grande de todos estos valores? Sería el 0,5, ¿no? Este es el más grande. Sí, gracias. Entonces, por lo tanto, dice que, por lo tanto, n igual a 1. Entonces, ahí está. Ahí entonces, máximo absoluto. Esto lo colocamos con mayúscula. Máximo absoluto igual a 0,5. Entonces, esto significa entonces que esta función x partido x cuadrado más 1, el valor más grande que toma cuando el x se mueve entre menos 0,5 y 2 es justamente 0,5. ¿Y dónde toma ese valor? Justo en el 1. Así que tenemos todo controlado aquí. Cuando x vale 1, esta función alcanza su máximo valor, que es exactamente 0,5. ¿Y cuál es el valor más chiquitito? Sería el menos 0,4, ¿no es cierto? Este es el menor. Por lo tanto, la conclusión sería entonces que en x igual a menos 0,5, la función ahí tiene su mínimo relativo, le colocamos mínimo absoluto, perdón, le ponemos minúscula, igual a menos 0,4. Ahí estaría. Entonces vamos a poner aquí. Para separar un poquito los ambientes de cada paso, ¿ya? Ah, no, no hay que separar ahí. Ah, no, sí, claro, hay que hacer el paso 3, ¿no? Entonces, paso 1, se busca la derivada. Esto siempre, chiquillo, ¿eh? Esta es la receta del cuento. Paso 1 se busca la derivada. Paso 2 se buscan los puntos críticos, ¿ya? Que vienen donde la derivada vale 0 o donde no existe la derivada. Y paso 3 y último, o sea, paso 3, perdón, que todavía no es el último, se analizan los candidatos, o sea, se hace una tabla de valores. Aquí se ponen los candidatos, que sería el 1 que estaba aquí, más los extremos del intervalo, el menos 0,5 que está arriba y el 2, ¿esto se fijan? Del intervalo donde está definida la función. Y en cada uno de estos puntos calculamos la función. Después miramos acá, y el valor más grande, entonces nos dice que en este punto, cuando x vale 1, entonces la función alcanza su máximo absoluto, que sería 0,5. Y como este es el más chico valor de la función, entonces cuando x vale menos 0,5, significa que entonces la función alcanza su mínimo valor, que sería menos 0,4. Bueno, con esto nosotros podríamos hacer un esbozo, si quisiéramos, de la función. Ya voy a tomar estos valores, voy a sacarlos de aquí chiquitito para que los vamos a la otra página. Ahí. No lo tomé bien. Este no lo puedo hacer ahora, lo hice recién aquí. Bueno, ya. Vamos a salir de aquí entonces, chiquillos, para ir a... Lo hice, aquí está. Ahí estamos. Entonces estoy tomando la tablita solamente para irnos a la otra página y mirar entonces cómo sería el gráfico de la función de acuerdo a esta información que hemos tenido. Ah, tiene un problemita aquí. Así que aquí voy a intercalar mejor voy a intercalar una hojita, ¿ya? Aquí. Ahí estaría. Muy bien. Hay un montón de cosas aquí. Bueno, vamos. 50. Pantalla completa, ¿no es cierto? Y ponemos la tablita aquí. Entonces, esta tablita. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos trasladar esta información a un esbozo rápido del gráfico de esta función, chiquillos? Miren,
Entonces la función que acabamos de, bueno, dejemos aquí, así dejemos aquí el eje y el eje Y aquí, para variar, ¿ya? Ahí está. Bueno, la función está definida entre menos 0,5, pongamos aquí, y 2, ¿no es cierto? Menos un medio, aquí sería 1, aquí sería 2, ¿ya? Ahí está. Ahora, los puntos críticos de la función era el 1, aquí, este era un punto crítico, ¿no es cierto? Ahí puede haber un máximo, un mínimo, no había más, y los extremos, que sería el menos un medio y el 2. Y estos eran los candidatos a donde la función tiene que presentar su máximo o su mínimo. Buscamos las imágenes. En el 1 dio 0,5. Ya supongo que aquí sea 0,5 que está aquí ya. Entonces en el 1, ahí está el punto que corresponde a la gráfica de la función. En el menos medio, menos 0,4, supongo que está por acá, menos 0,4 por aquí. Y en el 2 sale 0,4. Un poquito más abajo aquí. Listo. Entonces con estos puntos graficados, ¿ya? Con este y con este, que aquí nosotros hacemos que aquí está el máximo absoluto, ya lo habíamos dicho, y acá está el mínimo absoluto. Aquí está el mínimo absoluto aquí, y aquí está el máximo absoluto, que es el punto más alto y este es el punto más bajo de la función en el intervalo que estamos trabajando, que sería del menos un medio al 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el gráfico? Aquí hacemos un esbozo de gráfico, entonces la función parte de aquí tiene que cruzar el eje, que ¿dónde lo cruza? Como la función era x partido por x cuadrado más 1, lo cruza en el 0. Cuando x vale 0, así que lo cruza ahí. La función llega hasta aquí, ¿no es cierto? Ahí tiene un máximo. Entonces pues tiene que bajar acá, ¿no es cierto? Y baja para acá. Así que obligatoriamente el gráfico de esta función que estamos conversando, esto que está acá, es el gráfico de la función y igual a x partido por x cuadrado más 1. Así que el gráfico tiene que ser este, no le queda otra posibilidad a esta función de tener en este intervalo ese gráfico. ¿Mm? O sea, no puede que por aquí suba y después baje para acá, no puede hacer eso porque si hiciera eso aquí tendría un máximo y habría aparecido en el estudio, ese no apareció. ¿Mm? Ah, no, es algo malo. Es algo malo. Otra cosa mala. Ahí estamos. Tengo que borrarnos esto que pasa acá. Ahí estaría. Consulta seguido de este ejercicio que es clave en nuestro curso. ¿Ya? Entonces lo que acabamos de hacer es el siguiente ejercicio. Dado una función continua definida en un intervalo cerrado, encontrar su máximo y mínimo absoluto de esta función en ese intervalo. ¿Sí? Ese fue el ejercicio que acabamos de hacer, chiquillos, que ustedes tienen que entender y manejar para entender las cosas más importantes de este curso, ¿no? Estamos viendo la parte de cálculo y esta es una de las cosas más básicas de cálculo 1, ¿ya? Es buscar máximo y mínimo absolutos y relativos de una función, ¿ya? Aquí están los pasos que ustedes tienen que recordar después, ¿ya? Entonces, si a usted le dan una función, esto es estándar, ¿no? Le dan una función cualquiera, ¿ya? Definida en un intervalo cualquiera, ¿ya? Y le preguntan, busque los máximos y mínimos absolutos de esta función en ese intervalo, ustedes ya saben que tienen que siempre, primero buscar la derivada, busquen la derivada. ¿Sí? Aquí se usan las fórmulas de las derivadas o se usan un apoyo tecnológico, ¿no es cierto? Paso 2, se buscan los puntos críticos, que son los candidatos. ¿De dónde vienen estos puntos críticos? Donde la derivada vale 0 o donde no existe la derivada. Se buscan. Aquí, de esta búsqueda solamente encontramos uno, que era el 1. El menú 1 también apareció, pero lo descartamos porque estaba fuera del intervalo que estábamos trabajando, ¿no? Aquí está fuera. ¿Ya? Y finalmente se hace un análisis de los candidatos haciendo una tabla de valores, ¿ya? Donde colocamos todos los candidatos al lado izquierdo y la correspondiente imagen en la función al lado derecho. En las imágenes que están aquí al lado derecho, el más alto nos indica el máximo absoluto y el más chiquitito nos indica el mínimo absoluto. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna duda de cómo se procede? Entonces, derivada, punto Profe, crítico. Dígame. a mí no me queda muy claro el paso 2B. El 2B, vamos a ir a una hojita acá.
A ver, a la hojita siguiente tengo espacio. Mire, voy a escribir aquí abajo. Podría ser que puede ser que uno esté trabajando aquí entre el 1 y el 4, por ejemplo, el 1 y el 3 no importa, y la función sea así, el gráfico sea así, mire, así, viene aquí, y de aquí baja para acá. ¿Ya? Supongo que esto sea el gráfico de la función, ¿ya? Para conversar nomás este ejercicio, este ejemplo. Si nosotros tomamos esta función, que es una función continua, no tiene ningún problema entre 1 y 3, buscamos la derivada, ¿no es cierto? Le igualamos a 0. Esta función que estaríamos graficando, que esta función que estamos estudiando, tiene punto donde la derivada vale 0. Esta función, ¿no es cierto? Entonces aquí no hay, para este ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿hay puntos para esta función donde no existe la derivada? Sí, en el 2 no existe la derivada porque es un punto anguloso, ¿no? Que fueron los puntos que conversamos ayer, donde era uno de los puntos especiales donde la derivada de una función no existe. Entonces aquí, en este ejercicio, el 2 sería un candidato a extremo, porque justamente en el 2 no es un punto donde la derivada vale 0, ¿ya? Es un punto donde no existe la derivada. Entonces esto implicaría, el valor que obtendríamos aquí sería cuando x vale 2. ¿No? Entonces aquí el 2 sería un candidato. Y justamente en el 2 está el máximo absoluto, ¿ya? Así que cuando uno busca los candidatos a máximos y mínimos de una función, ya sean relativos o absolutos, dentro de los candidatos aparecen los puntos donde la derivada vale 0, que serían como este, por ejemplo, este de arriba ahí, porque en ese punto la derivada valía 0 para esa función. Porque en ese punto la curva tiene una tangente horizontal ahí. Así se ve ahí, horizontal. Entonces, por eso que en este punto, si no hubiera para abajo, en este punto, la derivada en el 1 vale 0. Porque la pendiente de la recta tangente a esta curva en ese punto es 0. Entonces ahí la derivada vale 0. Candidato. En cambio acá, en este punto, la derivada no existe. Pero también es candidato, ¿no es cierto? Porque podría ser un máximo absoluto tal como lo muestra este dibujo. Podría no haber sido máximo absoluto, pero igual es candidato. No sé si eso responde un poco la pregunta. Sí, profe, ahí me queda más claro. Entonces los candidatos son puntos donde la derivada vale 0, que sería como este, y también sería candidato. Pero como conversamos ayer, no basta que en un punto la derivada sea 0 para que, por el solo hecho, ahí hay un máximo mínimo. ¿Ah? Porque la derivada podría ser 0, y ahí la función no podría tener, puede que no tenga ni máximo ni mínimo. ¿Ya? También puede que en un punto la derivada no exista. Con ese solo hecho, la función en ese punto es un candidato, pero puede que ahí no haya un máximo ni un mínimo. Pero puede haber un máximo, como en este caso que estamos mostrando, ¿ya? ¿Más consultas de estos, chiquillos? Bueno, esperamos entonces este video.